Bueno, empezamos el curso de hoy. Vamos a hablar un poco del concepto de duelo y los pasos del duelo en el judaísmo. Aprovecho la ocasión para dar esta clase porque el día viernes, 25 de diciembre, cae Asara B'Tevet, el 10 de Tevet. El 10 de Tevet es uno de los 6 ayunos anuales que tenemos en el judaísmo. Y este ayuno se da porque es el comienzo del sitio a la ciudad de Jerusalén. Y el comienzo del sitio a la ciudad de Jerusalén, 30 meses antes de la destrucción del templo, en la etapa de la destrucción del segundo templo. Este sitio fue muy doloroso porque generó también una grieta interna en las facciones del pueblo judío internamente, y prácticamente los romanos no tuvieron que hacer mucho cuando llegó el momento de la destrucción. Ellos esperaron simplemente que se vayan matando entre sí dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén, y el día 9 de Ab del calendario hebreo culminaron de entrar y destruir el templo de Jerusalén. Pero el día Asara B'Tevet es como decir un ayuno menor en el calendario hebreo. No es uno de los ayunos importantes, centrales, como Yom Kippur o Tisha B'Av, que son ayunos completos de 25 horas, sino que es un ayuno de menos horas y arranca al amanecer con el alba y termina al ponerse las estrellas. O sea, según donde uno viva, por ejemplo en Estados Unidos, que se pone de noche muy temprano, solamente las horas diurnas, es un ayuno corto. En Argentina, que estamos en verano y se pone de noche muy tarde, o en Chile, por ejemplo, es un ayuno, se hace largo justamente porque anochece tarde. Pero en el hemisferio norte es un ayuno corto. ¿Por qué lo relaciono con el duelo y por qué aprovecho esta fecha para dar una clase sobre la práctica del duelo? Porque hay una tradición, si bien nosotros tenemos hoy en día Yom HaShoah, que es la fecha de aniversario para recordar a los fallecidos en el Holocausto, o está el Día Internacional del Holocausto también. En los años posteriores a la Shoah, al Holocausto, los deudos judíos que tenían parientes que habían fallecido en la Shoah eligieron ese día como el día de conmemoración y el día de Kadish, el día que se recitaba el Kadish por aquellos fallecidos que no tenían fecha exacta. Era muy común, lamentablemente, que una persona se escapaba o había emigrado a Estados Unidos o a donde fuera, o alguna persona había logrado escapar de la mano de los nazis, y sus padres, sus seres queridos, sus hermanos, quedaban en manos de los nazis, y él, con el tiempo, después de la guerra, se entera de que su familia murió en el Holocausto, pero no tiene la fecha del fallecimiento. Entonces, al no tener la fecha exacta del fallecimiento y se quiere conmemorar ese día haciendo la oración, que ahora vamos a mencionar un poco de qué se trata la oración de duelo, entonces se estableció en las comunidades ortodoxas el día de Asara B'Tevet como el día de conmemoración, como el día de aniversario de Yortzeit, que voy a explicar ahora un poco qué es, para recordar a estos deudos, como decir desaparecidos, que se sabía que habían muerto, pero no se sabía la fecha en la que habían fallecido.
que no eran pocos, o sea, era mucha gente que no sabía la fecha de fallecimiento de sus seres queridos, no era una minoría, había muchísima gente. De hecho, mi maestro en la yeshiva, el director de la yeshiva, él me contaba que cuando él era chico en la ciudad de Tel Aviv, donde él había vivido su infancia, en la década del 50 y principios de los 60, era común que en esta fecha de la Asara B'Tevet los templos se llenaban de gente que venían a rezar por sus seres queridos. Incluso habían gente joven, porque habían sobrevivientes que se habían escapado con 15 años, de repente todavía jóvenes de 25, 30 años que hacían rezo por los deudos. ¿En qué consiste el duelo en el judaísmo? Hay algo que incluso a nivel psicológico, maravilloso. Uno habla de un duelo y no, la palabra maravilloso parece fuera de contexto, pero creo que cuando uno lo compara con otras culturas, tiene un seguimiento que para la persona que está de duelo acompaña los tiempos del deudo. El primer paso cuando una persona, un ser querido fallece, primero vamos a hablar de quiénes son las 7 personas por las que uno hace duelo, alágicamente. Y esto lo aprendemos de la Torá, del Cohen, que un Cohen no se puede impurificar con un fallecido, un sacerdote. No se puede impurificar por un fallecido, pero sí por una de estas 7 personas cercanas, que serían el padre, la madre, hermano, hermana soltera, hijo, hija, me estoy olvidando de... Bueno, estoy olvidando de un deudo. La esposa. Exactamente, la esposa, correcto, la esposa. Entonces son las siete personas por las que un Cohen podía impurificarse. Y por estas personas uno hace duelo en la actualidad, ¿sí? Por cualquiera de estas personas. Incluso por un hijo también, lamentablemente, que es algo antinatural, como uno dice que en el judaísmo no hay una palabra para esto de cuando una persona pierde un hijo, pero también se hace el duelo por un hijo. Incluso se puede hacer el Kadish, que es el rezo que se hace por los difuntos. Entonces, el primer paso es la parte del entierro, que es la parte más cercana al fallecimiento, y algunas de las cosas que se acostumbran a hacer, como lo más marcado, es la criá. Criá se rompe por alguna de estas personas la vestimenta, rasga la vestimenta que está vistiendo en ese momento la persona. Si tenía una remera, una camisa, un saco, lo que fuera, la vestimenta externa que él tenga, la va a rasgar. Y cuando está en la tumba y entierran a su ser querido, cortan un poquito de la vestimenta y la rasga, y esa vestimenta no la va a volver a usar nunca más. La usa durante la primera semana de duelo, que es lo que se llama la Shivá, los 7 días de duelo, que es la Shivá, y después de eso se descarta esa ropa, no se la puede volver a coser, a resarcir, etc. ¿Por qué se rompe una vestimenta? Tiene que ver con la frustración o la negación o el enojo que uno puede llegar a tener, encauzarlo con eso de romper, de rasgar una vestimenta, y de esa forma uno encauza el enojo. Vemos ya acá un elemento, podemos decir psicológico, de apoyo al deudo,
de decirle, bueno, ok, entiendo tu dolor, tu frustración, no lo niego, y te doy un espacio para romper algo, ¿sí? Imagínense ese efecto psicológico. En el deudo te digo, rompe algo, rompe lo que tenés. Es antinatural romper una ropa que uno está vistiendo. Es lo contrario a lo que uno está acostumbrado. ¿Cómo vas a romper la ropa que tenés puesta? Pero de alguna forma la criada te dice, bueno, date un espacio de un outlet, como se dice en inglés, para sacar tu enojo, tu frustración, etc. Eso es en el momento que está la persona siendo enterrada. Sabemos, por ejemplo, que fuera de la tierra de Israel se entierra a la persona en Argentina, por ejemplo, con un cajón, pero en Israel, por ejemplo, no se utiliza el cajón. Es algo muy común que a los deudos judíos se lo entierra en la tierra misma, con la mortaja, todo, pero se entierra el cuerpo directamente en la tierra y se pone, en el caso que sea un hombre, un talit, que es una vestimenta que se usa para el rezo, y en general se utiliza el mismo talit que él haya usado durante su vida, pero se le saca, se le corta las puntas, se le cortan los hilitos del tzitzit, que es parte de la vestimenta, y con eso mismo se entierra la persona. ¿Por qué no se utiliza el cajón? Porque se dice justamente que el concepto de volver, del polvo viniste y al polvo vas a volver, entonces de que la persona vuelva exactamente a la tierra, y esa es la forma correcta, digamos, de hacerlo, y así, por ejemplo, se hace hasta el día de hoy en Israel. Una vez que se termina de enterrar a la persona, estoy haciendo como rápidamente ir avanzando de las tradiciones que se hacen en ese momento para entender. Se acostumbra que cada persona que vino a esa ceremonia entierre y cumpla la mitzvah, cumpla el precepto de enterrar, que también es un precepto de enterrar a un difunto. Se dice que es la mitzvah más elevada o de las más elevadas de ayudar a un difunto a pasar la tradición como corresponde, de enterrarlo. Es un gran precepto, porque incluso se dice que es Gesed Shelemet, es una bondad verdadera. ¿Por qué es una verdadera bondad? A diferencia de otras cosas, porque cuando una persona hace algo por alguien que falleció, esta persona que falleció no puede nunca devolvérselo. Cuando uno le hace un favor a alguien en vida, le presta dinero o lo ayuda o le hace algo, entonces siempre existe la posibilidad que uno haya especulado con que aquella persona me devuelva algo a cambio, me dé algo a cambio. Pero cuando uno hace algo por un difunto, una mitzvah, un precepto, algo, o ayuda en su entierro, etc., es un Gesed Shelemet, una bondad verdadera. Porque no hay ninguna especulación de que el otro le pueda devolver nada. Y ahí se termina cada persona que está ahí da unas paladas, y cuando se termina de tapar, los deudos van a recitar la ceremonia o la plegaria del Kadish, el famoso Kadish. El Kadish es una plegaria que se la llama como la plegaria de los muertos, pero es una plegaria general que dieron los sabios, que está escrita en arameo, que se utiliza en el rezo en general, y habla de elevar el nombre de Dios y de ensalzar el nombre de Dios, y habla de nuestra fe en la llegada del Mashiach, etc. Entonces, a pesar de que lo relacionamos con el fallecimiento, es una plegaria muy cotidiana y tradicional, pero existe lo que se llama el Kadish Yatom, el Kadish del deudo, que es el Kadish que va a decir el deudo a una persona que está de duelo, tanto sea el primer año de duelo como el día del aniversario, que en realidad justamente es la forma de decir: acepto lo que Dios hizo, me conecto con Dios, ensalzo el nombre de Dios, incluso a pesar de la pérdida, y de esta forma también el alma de la persona fallecida logra
como quien dice, el descanso, mientras la persona haya quien dice Kadish por él. Entonces es algo muy tradicional en el pueblo judío, incluso para gente que quizás no es religiosa, preocuparse por hacer Kadish por sus padres. Entonces vas a ver que una persona que no es judío religioso, de todas formas, cuando fallece su padre, se va a asegurar de ir durante el primer año, durante la primera semana, durante el primer mes, a orar el Kadish, a recitar esta oración tan importante en memoria de su padre o de su madre, etc. Y es muy también tradicional que una persona que no tiene hijos o descendientes, que se asegura de que alguien diga Kadish por él. Entonces, de alguna forma, el Kadish está muy profundamente, como una tradición muy profunda y muy apreciada dentro del judaísmo, que es esta oración que se hace cuando fallece una persona. Como estaba mencionando al pasar, pero ahora voy a profundizar un poco más, fuera una vez que ya la persona fallece y lo entierran, se pone, cada uno que va a visitar la tumba deja una piedra, no se dejan flores, sino que la costumbre es dejar piedras. ¿Por qué se deja piedra y no flor? Hay varias motivaciones, varias explicaciones, pero una explicación es que la piedra representa quizá lo más eterno, lo más duradero, y cuando nosotros hablamos de el fallecimiento, no hablamos de algo que ya no existe más, sino nuestra convicción de que el alma perdura, es eterna y está ahí, y esta persona que falleció no dejó de existir, sino que está en otro estado, pero sigue estando. Otra explicación más práctica, es que antiguamente no había lápida de mármol o lo que fuera. Entonces, cuando enterraban a alguien, hacían un montículo de piedras y se sabía que ahí había un fallecido. O sea, en el cementerio había un montículo de piedras que se organizaba para que, entonces, cuando uno visitaba una tumba, era como que arreglaba ese montículo, lo emprolijaba y agregaba más piedritas para que eso quede y se entienda y que no se pierda, no se desarme ese montículo. Entonces era otro motivo por el cual se deja una piedrita, incluso esa tradición hasta hoy en día. Cuando la persona termina el entierro y las familias, los seres cercanos, vuelven a su casa, se hace una pequeña comida que no pueden ellos durante la primera semana, los seres queridos cercanos, cocinar ni tocar comida. Entonces viene otra gente y les trae comida, y en general comen pan con un huevo en ese momento, cuando vuelven del cementerio, y después ahí sí ya van a descansar, etc. Pero durante la primera semana, lo más tradicional es que durante la Shivá, estos 7 días, los 3 rezos del día, que es el de la mañana, el de la tarde y el de la noche, se concreten en la casa del difunto, donde fue que la persona falleció, o en la casa de los hijos, pero generalmente en la casa del difunto mismo, y los seres queridos cercanos van a recibir lo que se llama nihumim, o van a recibir consuelo. Entonces toda la gente conocida, cercana, se va a acercar a las oraciones 3 veces por día y le van a dar el consuelo. Esas personas que están de duelo no se pueden sentar en una silla alta, sino que se deben sentar en una sillita petiza de menos de 30 centímetros más o menos, o en un almohadón, o en un sillón petizo. No pueden estar sentados en una silla normal. Y la gente se acerca y después de cada vez que se reza le dan el consuelo. La frase del consuelo es Amakom yenahem etchem betoch she'ar abelei Zion beYerushalayim, que Dios le dé consuelo a ustedes junto con los demás deudos de Sion y Jerusalén. Vemos también otra conexión, tanto en el momento del nacimiento, del casamiento y del fallecimiento. El pueblo judío siempre tuvo presente su origen en Israel y en Jerusalén. Entonces, en Sion. Entonces ahí siempre lo recordamos cuando la persona fallece, que tenga consuelo junto con los deudos, recordando también, como dije antes, la destrucción del templo. Los deudos de Sion son los deudos de la destrucción de Jerusalén.
ahí cuando la persona le dan el consuelo durante la primera semana. Esta primera semana la persona no se baña, no se usa zapatos, no debe tomar vino, se cuida de... no puede tener relaciones sexuales, no puede usar cremas. Es casi como un duelo, como si fuera el día de Tisha B'Av o el de Yom Kippur, a diferencia que no ayuna, pero estas cosas no debe hacer nada de esto, y además de lo que mencioné antes, estar sentado, no se cambia la ropa, tiene que estar con la misma camisa, la misma ropa. Es un poco pesado, sofocante para una persona estar como incómodo. Igualmente, cuando hablo de no bañarse, hoy en día a nosotros nos suena muy chocante porque vivimos en una sociedad que todos los días nos bañamos, es como algo muy frecuente, muy común el baño. Antiguamente no era tan frecuente y tan común, pero de todas formas nos cuidamos de estas cosas. Y el momento que llega el día 7, que se cumple la semana, se les da el último consuelo a los seres queridos, y ahí la persona se levanta de esa silla petiza que estaba sentado, y ya puede salir de su casa. Otra cosa que no hace es no sale de su casa a hacer compras, no va al templo, no estudia Torá, no tiene permitido leer Torá esa semana. Entonces ahí sale, da una vuelta alrededor de su casa, en la manzana o no sé, ya sale a la calle, y ya con eso se considera que el primer paso del duelo ya salió adelante. Después hay un segundo periodo que es el mes, el Shloshim, el primer mes que se cumple los primeros 30 días, la persona está de duelo, y ahí por ejemplo ya las restricciones son menos, pero todavía la persona no se corta el pelo, no se afeita durante ese primer mes, según la mayoría de las tradiciones. No escucha música durante el primer año, no puede ir a casamientos o fiestas durante el primer año de duelo. Entonces la persona está como más en un modo de introspección. Como dije antes, estos pasos, si bien son de respeto al ser querido fallecido, tienen un peso muy importante para el deudo. Cuando yo veo gente en mi cercanía, cuando fallecieron, por ejemplo, mi abuelo o mi abuela, y mi padre estuvo de duelo, uno ve todos estos pasos de cerca y ve también la importancia que tiene en la psicología de despedirse. Por otro lado, me ha pasado de ver gente que tuvo un ser querido que falleció y no cumplió, no conservó estas tradiciones, y al otro día, al segundo día ya de la pérdida, ya vuelve a su rutina, vuelve a su trabajo, vuelve con todo. Y después, lamentablemente, en muchos casos, no digo siempre, pero esa pérdida que no estuvo, como decir, procesada o no se vivió con estos pasos, la persona le hace un efecto rebote de no haber hecho el duelo en su momento como debería, con ese momento de la primera semana muy intensa, de aguantar que venga gente, le salude, etc. Y después el primer mes más tranquilo, y por último el primer año de no escuchar música. Entonces, cuando la persona llega a la culminación de estos procesos, por ejemplo, algo muy simbólico que es la barba. Yo uso barba normalmente, pero la gente que se afeita, que se corta la barba, cuando está de duelo, el hombre que está de duelo se empieza a dejar la barba. Entonces es muy simbólico ver al hombre con barba. Por ejemplo, quien no usa tradicionalmente barba, judío sefaradín, por ejemplo, cuando se deja la barba, no se deja la barba tradicionalmente, salvo que sea por el duelo. Entonces una persona que lo ve con barba le dice, está de duelo, y ya le da el consuelo. Y el momento que se levanta del duelo, se recorta la barba, se afeita la barba. Es como también una forma de ir procesando esta pérdida, estos pasos. Y por último, como dije, el año, cuando se culmina el primer año, que en realidad son los primeros 11 meses que la persona hace el Kadish, y llega el día del aniversario. El día del aniversario
ahí también hace Kadish y ahí ya vuelve, como decir, una vez que pasaron los 12 meses, vuelve a la vida normal. Tiene otro simbolismo este primer año muy, muy importante, que es el ciclo de vida judío, todas las fiestas que uno pasa, Pesaj, el primer Pesaj solo, sin el ser querido, el primer Rosh Hashanah sin el ser querido, la primera fiesta sin el ser querido. Entonces levantarse del duelo al culminar el año tiene ese peso, ese simbolismo de despedirse de esa persona querida al culminar, ¿no? El año del duelo. Se me ocurre alguna que otra cosita, pero en general vimos toda la idea del duelo. Voy a conectarme un segundito. Entonces, por ahora vamos a habilitar un poco las preguntas y si sale algún tema más en relación a esto, seguimos comentando.